Tribunal Constitucional se va a evaluar la demanda competencial, la medida cautelar, y quisiera iniciar consultándole sobre lo que ha trascendido en IDL, en la web de IDL, respecto a una posición de parte de la ponente que plantearía hoy que se eleve el número de votos para vacar al presidente, actualmente es 87 necesarios en el Congreso, a 104. Esto es un trascendido, podría plantearse hoy en la sesión, porque al parecer no se aceptaría la medida cautelar. El Tribunal Constitucional está en la facultad de poder hacer este cambio en la votación, en el número de votos necesarios. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Mire, a mí en lo particular me parece que este trascendido, si fuera correcto, es decir, que ese es el planteamiento de la señora Ledesma, me da la impresión que probablemente tendría ciertas resistencias de cara a sus colegas. Lo digo porque sería una fórmula un tanto contradictoria con una opinión, con una posición, en realidad no una opinión, con un fallo del Tribunal Constitucional del año 2003, y me permite muy rápidamente. Sí, claro. En el año 2003, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que dijo dos cosas. Dijo, primero, no está regulado en ese momento, año 2003, no estaba regulado hasta ese momento el procedimiento de vacancia y no estaba regulado con qué votación podía declararse vacante la presidencia de la República, si era con una mayoría simple o debía ser una mayoría calificada. En ese fallo, el Tribunal Constitucional le recomendó, le exhortó, no le ordenó, le recomendó, le exhortó al Congreso de la República que suba la votación y la ponga con 2/3, o sea, 87 votos. Al año siguiente, el reglamento del Congreso de la República se incorporó el actual artículo 89A, que dice que es 87 votos como mínimo. O sea, hay una norma con rango de ley vigente como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional previa. Entonces, a mí me llama la atención una propuesta como esta, porque cuando menos, lo máximo que podría hacer, me parece, sería recomendar, porque si es que ordenase, primero que el tribunal no tiene competencias para legislar, sobre todo porque ya exista vigente una norma con rango de ley, como es el 89A, y en tercer lugar, porque sería contradictorio con ese pronunciamiento del año 2003 que motivó esa norma con rango legal que actualmente está vigente. Por esas razones es que creo que el planteamiento, si es una orden al Congreso, me parece que probablemente no tenga el suficiente consenso por las razones estrictamente jurídicas que estoy mencionando. Claro, doctor López, pero si se exhorta, si se llama se hace un llamado, se exhorta a que se eleve el número de votos, ahí podría haber quizás una posibilidad más amplia. Y de otro lado también, uno de los argumentos, siempre en el plano de lo que ha trascendido en IDL, es que actualmente, por ejemplo, para vacar a un defensor del pueblo o a un miembro del Tribunal Constitucional, se necesitan 87 votos. Por lo tanto, un argumento sería que para el presidente de la República tendría que ser un número mayor. Claro, pero cuando se exhorta, la exhortación es una recomendación, por tanto no es una situación totalmente vinculante. Eso fue lo que sucedió, como le repito, en este recuento histórico muy breve. Lo que sucedió, el Parlamento aceptó la recomendación y entonces reguló. Pero en este interín, en esta situación actual, esa recomendación pasaría simplemente por eso, porque el Parlamento, si es que además el Tribunal Constitucional no está dando ninguna medida cautelar, sería pues bastante curioso que no ordena una suspensión del procedimiento. El Parlamento entonces tiene que continuar con el procedimiento, pero previamente tendría que legislar modificando su propia disposición reglamentaria para aumentar la votación. Eso sería pues bastante estirado, una figura muy forzada, al menos como suena. De todas maneras, esperemos a ver cuál va a ser el sentido de la votación hoy, porque además es un planteamiento que va a llevar la señora Ledesma ante sus colegas, y ellos son 7, así que veremos qué cosa es lo que dicen los otros 6 y que llegan a consensuar, porque del saque esta propuesta tendría estos problemas que acabo de mencionar. Claro, señor López, ya yendo en el plano de los procesos, a las 9:30 empieza la sesión.
¿Cuál es el proceso? ¿Qué se ve primero? ¿La medida cautelar? ¿Se ve primero la demanda competencial? ¿Las inhibiciones? ¿De qué manera proceden estas sesiones? Lo primero que tendrían que mirar ellos, bueno, si es que se ha planteado alguna inhibición, naturalmente lo primero que tendrían que discutir es la inhibición, ¿no? Para despejar si es que alguno de los magistrados está impedido de poder pronunciarse. Superado ese paso, lo primero que tendrían que ver es decidir si es que abren el proceso para poder discutir el tema de este conflicto de competencias. Dicho más sencillo, admitir o no la demanda. Si la admiten o la rechazan. Si la admiten, va a abrirse el proceso y eso es lo segundo que discutirían. Una vez que han decidido la admisión, y siempre que el consenso sea admitirla, entonces pasan al tercer punto, que es el que hemos estado conversando. Si es que van a admitir por mayoría o por unanimidad, conceder la medida cautelar o si es que la van a rechazar. Ahí es donde va a ingresar este trascendido que ha estado circulando desde anoche en la prensa de esta propuesta de la señora Ledesma que acabamos de comentar. Pero esa discusión ya sería el plato de fondo. La medida cautelar no es primero se discute la admisión de la demanda, después se ve el tema de la medida cautelar. Así que, dicho de otra manera, es el plato de fondo la medida cautelar. Claro. Doctor López, dentro de los escenarios posibles está que se acepte la medida cautelar. Al aceptarse, ¿tiene efecto inmediato? ¿De qué manera se procedería para que pueda ser ya oficial y entrar en vigencia? Mire, muy buena pregunta porque ahí hay un trámite un tanto burocrático que no puede pasar desapercibido. Para que pueda surtir efectos inmediatos, el Tribunal Constitucional se pronuncia a través de una resolución. Así que tienen que escribir la resolución, los que estén en desacuerdo tienen que escribir sus votos, ¿no? Todo eso se adjunta y se notifica inmediatamente a las partes para que pueda surtir efectos. Los magistrados que van a emitir votos particulares tendrían que estar dispuestos a hacer todo ese trámite hoy, para que mañana a primera hora más tardar pueda ser notificado al Parlamento si es que van a conceder la medida cautelar. Como ve, es un tanto trabajoso, así que tendría que haber mucha voluntad de parte de los magistrados de poder hacer el trámite lo más pronto posible, porque solamente notificada la resolución es que no basta con el comunicado. El tribunal no resuelve a través de comunicados, resuelve a través de resoluciones. Entonces tienen que emitir una resolución donde hayan firmado todos y recién se notifica. Así que si es que conceden la medida cautelar tendrían que hacer ese trámite. Si no la conceden, bueno, simplemente lo que estarían anunciando es, ahí sí va a salir un comunicado, pero luego nuevamente van a tener que sacar una resolución. Lo que sí que, claro, una vez que se ha anunciado que no hubo consenso, que no llegaron a tener 4 votos conformes, que es la mayoría simple que se requiere para votar este tipo de causas, bueno, el resto ya es simplemente escribir la resolución del acuerdo. El tema va a estar en sí conceden la medida cautelar, porque ahí sí van a tener un tema de tratar de correr para que todos escriban sus votos, firmen y puedan notificar, ¿no? Claro, la única manera es que nadie discrepe, pero me da la impresión que la medida cautelar, por el impacto político que tiene, no va a ser algo tan pacífico y tan sencillo. Además, más aún con los trascendidos de prensa que ya hemos tenido en las últimas horas. Los trascendidos de algunas posiciones, ¿no? Aparentemente claro, 3 estarían a favor, 3 en contra, pero bueno, ya se verá el resultado. Otro escenario, doctor López, es que no se acepte la medida cautelar y se admita la demanda competencial. En tal caso, ¿cuánto tiempo tiene el Tribunal Constitucional? Algunos decían 2 meses, 3 meses. ¿Hay un plazo establecido para que se resuelva en este escenario sí, la demanda? Sí, mire, muy buena pregunta. A ver, el plazo de ley, o sea, el que está en la teoría, el que está en el papel, por decirlo de alguna manera, es que una vez que se admite la demanda y se notifica, ¿no? O sea, sacan la resolución, se la notifican al Congreso, el Congreso tiene 30 días hábiles para poder contestarla. ¿Puede contestar antes de ese plazo? Sí, claro, ¿no? ¿Puede contestar al día límite, es decir, en el día 30 hábil? Sí, también. En principio tendríamos que contar y prever el plazo máximo, que son 30 días hábiles. Una vez que el Congreso contesta, recién el tribunal, por ley también, tiene hasta 15 días como para poder convocar a la audiencia pública. Esos son y luego, una vez que se llevó a cabo la audiencia,
tiene 30 días más como para resolver. Así que en la teoría, este es un proceso que no debería durar más de 2 meses. Sin embargo, en la práctica ya depende de cuán el Tribunal Constitucional pueda, sobre la base de estos plazos, tratar de acercarse a ese tiempo teórico que está en la ley. Por ejemplo, el caso de la disolución parlamentaria demoró 5 meses, fue un conflicto de competencia. Recientemente el tribunal, por ejemplo, con el caso de la ley de los peajes, ha también corrido prácticamente, porque ha superado esa marca de 5 meses y ha resuelto el caso en 3 meses. Así que va a depender primero, de cómo las partes cumplen los plazos, fundamentalmente el Congreso de la República, si es que contesta inmediatamente o se va a tomar el tiempo de ley, que es máximo 30 días, como para tratar de ver cómo el tribunal administra en la realidad esos plazos que en la teoría solamente no debería demorar más de 2 meses, ¿no? Claro, doctor López. Ahora, en su opinión, desde un punto de vista personal, ¿se debe resolver esto rápido, pronto? ¿Debe tomarse su tiempo el tribunal? Se ha estado hablando bastante sobre la Constitución, sobre el artículo 113 durante la semana. Se habla de que esto debería verse con urgencia porque además marcaría un precedente para próximos gobiernos. ¿Es urgente? ¿Realmente debe tomarse su tiempo o debe acelerarse teniendo en cuenta la coyuntura política? Muy buena pregunta. Mire usted, a diferencia del caso de la disolución, que el caso de la disolución era ya con hechos consumados, porque recuérdese que el 30 de septiembre el presidente emitió su decreto disolviendo el Congreso y convocando elecciones. Así que cuando los congresistas disueltos presentaron su demanda 10 días después, para que se pueda entender, ya estábamos con los platos rotos, es decir, ya disuelto el Parlamento, con hechos consumados. Esa fue la razón por la que el Tribunal Constitucional lo que dijo es: oye, existiendo un calendario electoral en marcha, yo no voy a estar retrotrayendo las cosas al estado anterior, voy a pronunciarme sobre la legitimidad de este acto. Entonces, tómelo como paralelo para este caso. Para mí, este es un caso histórico. ¿Por qué es histórico? Porque a diferencia de algunos colegas, entiendo sobre todo los que el Parlamento ha contratado, que he venido escuchando, la verdad, con cierto ruido, de que a 2 de ellos les he escuchado decir de que hay más de una resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema de vacancia. Eso es falso. Y yo los invito a que presenten cuáles son esas resoluciones, porque hay solo una, que es esta que ya le mencioné, que es la del año 2003, que nunca dijo qué cosa era la vacancia, o sea, no dijo la vacancia por incapacidad moral es X, Y, Z, no, nunca lo precisó. Solamente se pronunció sobre la carencia de procedimiento y sobre la votación calificada que ya mencionamos. Entonces, caso Vizcarra trasciende al señor Vizcarra, porque definitivamente ante una cláusula tan laxa como esto de la permanente incapacidad moral, que vea usted a saber qué cosa es, ¿no? Es necesario que el Tribunal Constitucional conozca el caso sobre el fondo y trate de hacer el esfuerzo interpretativo de delimitarlo, porque no puede ser laxo. De lo contrario, se cometería una gran arbitrariedad por la fuerza de los votos, y comprenderá pues que una decisión, por más mayoritaria que sea, no necesariamente es racional, ¿no? O sea, entonces, eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, y por eso me parece que el caso es relevante. Pero, y en el caso de la medida cautelar, como expliqué hace un momento en comparación con la disolución, este es un caso en donde la urgencia es distinta, porque todavía no hay hechos consumados. Claro, o sea, recién se va a ver la audiencia mañana en el Pleno del Congreso y veremos si es que ellos votan la vacancia o no, o sea que se podría decidir antes. Claro, si es que no hay consenso por las razones que ya hemos comentado y solamente decide el tribunal admitir la demanda y la medida cautelar no hay consenso o simplemente se desaprobó y la vacancia se lleva, ahí recién estaríamos pasando un escenario de hechos consumados. Y en esa perspectiva, allí ya se parecería muchísimo metodológicamente a lo que sucedió en el caso de la disolución, porque el tribunal difícil pues que retorne las cosas al estado anterior, ¿no? Se va a pronunciar sobre si el acto fue legítimo o no, pero ya no restituiría las cosas, al menos es lo que razonablemente preveo a la luz de anteriores pronunciamientos como el que acabo de mencionar. Sí, doctor López. Bueno, toda la semana hemos estado con el análisis de ese artículo de la
de la Constitución, hay mucha expectativa. Simplemente ya para culminar, doctor López, ¿cuánto tiempo en este tipo de casos, entiendo que es complejo, pero cuánto tiempo podría tardarse en culminar la sesión de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Empieza a 9:30? ¿Hay algún estimado, algún tiempo que podría tardar o no? No, no hay un estimado, porque todo depende del debate que tengan ellos internamente, el intercambio de sus opiniones, sus posiciones, y de cómo traten de llegar a un consenso, cualquiera que sea la decisión que adopten. Entonces, un caso tan complejo como este, salvo que todos ya la tengan absolutamente clara, ¿no? Y entonces depuren el tema. Por ejemplo, digan, como es el trascendido de prensa, ¿no? Bueno, ¿hay consenso en que no la vamos a otorgar? No, sí, hay consenso. ¿Ya no la vamos a otorgar? No, no la vamos a otorgar. Ya, ok. Entonces ahora pasemos a ver qué cosas son las que vamos a morigerar. Votemos el tema de los 104 que ha trascendido en medios de prensa. Y ahí a lo mejor se genera cierto debate. Claro, hay varios factores. Van a organizar ellos mismos su discusión interna, porque no es un caso sencillo, es un caso complejo, y por lo que acabamos de conversar, además no es un caso de hechos consumados. Entonces, esos son los tintes y además el impacto político que tiene la decisión. Así que son tintes suficientes como para que el asunto no sea tan simple que digamos. Así que muy probablemente se tomen sus 2 horas como mínimo, ¿no? Así es, doctor López. Debate. Veamos cómo se desarrolla. Definitivamente la mañana va a estar movida y expectante. Así es, mucha expectativa, doctor López, muchas gracias por su tiempo. Sin duda es un caso complejo, hay varios factores, varios escenarios, estaremos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. Muchas gracias al doctor Luciano López por su tiempo. Nos vamos a ir a una pausa, pero ¿con qué volvemos? Johnny Lezcano, de Acción Popular. ¿Qué ha sucedido con Acción Popular ayer? Bueno, conocemos el caso, lo dijo el ministro de Energía y Minas, 2 integrantes, 2 personas vinculadas a Acción Popular, se acercaron al ministro para ofrecer un puesto en el gabinete